Buenos días, comenzamos una nueva clase de áreas de triángulos y cuadriláteros. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. Un terreno rectangular tiene 4 hectáreas de superficie. El ancho del terreno mide el 25% de su largo. Perpendicularmente al largo lo atraviesa un camino de 0,06 hectómetros de ancho. ¿Qué porcentaje del terreno ocupa el camino? Bien, yo lo primero que haría sería un pequeño diagramita de un rectángulo, de un campo rectangular, donde el ancho es una cuarta parte del largo. Acá no está hecho, pero no importa. O sea, lo importante es, bueno, llamar a esto ancho, a la parte más corta, ancho y largo. Entonces, la superficie del terreno rectangular, superficie del terreno, es igual a largo por ancho, a base por altura, y es igual a 4 hectáreas. ¿Qué son 4 hectáreas? Son 4 hectómetros cuadrados. Y 4 hectómetros cuadrados, como son medidas de superficie, van de 2 en 2. O sea que esto, para convertirlo a metros, tenemos que ir de a 2 en 2. 400 y, bueno, 40.000. Y estos son metros cuadrados. Bien. Por otro lado, nos dice el enunciado que el ancho del terreno mide el 25% de su largo. O sea que el ancho, que hemos llamado A, es igual a 25% del largo. Es decir, el ancho es igual a un cuarto del largo. Bien. Tenemos las relaciones, tenemos la superficie. Bueno, podemos de alguna manera sacar los valores del largo y del ancho, porque ya sabemos que la superficie del terreno este es igual a largo por ancho, y ancho es igual a un cuarto de largo, que es igual a 40.000 metros cuadrados. De aquí sacamos la conclusión de que el largo al cuadrado sobre 4, podemos ya pasarlo multiplicando, es igual a 160.000 metros cuadrados. De modo que el largo, o sea, la raíz cuadrada de L cuadrado, es igual a la raíz cuadrada de 16.000 metros cuadrados, que es igual a 400 metros. Ustedes multiplican 400 por 400, 4 por 4 16, y 2 ceros y 2 ceros, o sea, acá hay 4 ceros. Es muy sencillo. Bueno, por otro lado tenemos, eso sí, el camino, que es perpendicular al largo y que tiene un ancho de 0,06 hectómetros. Bueno, vamos a hacerlo el camino, ¿no? El camino vendría a ser perpendicular al largo. Tiene un ancho de 0,606 hectómetros, que vendría a ser 6 metros, eso. Entonces tenemos 6 metros. Bueno. Y para saber qué porcentaje del terreno ocupa el camino, tenemos que confrontar las dos superficies. La superficie del terreno ya la tenemos, y la del camino es, bueno, su ancho, que es 6 metros, por su largo, que es igual al ancho del terreno. Entonces, la superficie del camino
camino ocupa una superficie, también es igual a 6 metros por el ancho. El ancho creo que, bueno, nos sacamos el largo, pero bueno, ancho es igual a un cuarto del largo. Ay, perdón. Quiero hacer una línea recta y sale cualquier cosa. El ancho es igual a un cuarto del largo. El largo son 400 metros, por lo tanto, el ancho es igual a 100 metros. Bien. No sé por qué puse, bueno, 100 metros por 6. Ahí está. Y esto es igual a, entonces la superficie del camino es igual a 600 metros cuadrados. Bueno, y para hallar el porcentaje tenemos que decir qué parte de la superficie del camino ocupa de la superficie del terreno. O sea, 600 metros cuadrados sobre 40.000 metros cuadrados. Entonces sacamos 2 ceros de 600, 2 ceros de 40.000, nos quedan 6 sobre 400, 3 sobre 200. Bueno, y ese 3 sobre 200, como necesitamos el porcentaje, nos conviene que el denominador sea 100, entonces dividimos por 2 el numerador y el denominador, o sea, no variamos el valor de la fracción, nos queda 1,5 sobre 100. Por tanto, el porcentaje del terreno que ocupa el camino es igual a 1,05%. Y de esta manera tenemos resuelto este ejercicio de superficies, sobre todo de rectángulos. Bien, pasamos al siguiente. Bueno, acá nos dicen que tenemos un paralelogramo de 48 centímetros cuadrados. Y también nos agregan que el área del triángulo celeste, está clarito ahí, es la mitad de la del rojo, que está acá abajo. Y nos preguntan cuál es el área del triángulo amarillo. Bueno, lo primero que yo haría sería buscar de los datos explícitos los implícitos. Por ejemplo, tenemos la altura, nos dan la superficie del paralelogramo y nos dicen que sabemos que la superficie del paralelogramo es igual a base por altura, ¿no? Entonces, sí, está bien, esta es la altura, pero se tuerce la altura, no me deja salir bien. Ahí está, altura y base, de acá más o menos hasta acá. Ahí está. Bueno, entonces esta es la base y la otra es la altura. Perdón. Base y altura. Bueno, y nos dicen que la superficie del paralelogramo, que es igual a base por altura, es igual a 48 centímetros cuadrados. Bueno, entonces ahora vamos a ponernos a mirar los datos implícitos que hay acá. Por ejemplo, tenemos esta base, que es base
de un triángulo que no es ni solo uno de los coloreados, sino dos juntos. Este triángulo colorado celeste tiene la misma base y la misma altura que el paralelogramo. Y pasa lo mismo con este otro triángulo, el triángulo amarillo colorado. Amarillo colorado también tiene la misma base y la misma altura que el paralelogramo, con lo cual estos dos triángulos grandes, la superficie de los triángulos grandes es igual, las dos superficies son iguales a base por altura sobre 2. O sea que por un lado son iguales y por otro lado sabemos cuánto valen, 24 centímetros cuadrados, porque es la misma base y la misma altura que el paralelogramo. Y los triángulos es base por altura sobre 2. Bueno. Pero nos dan otro dato que está en el enunciado. Nos dicen que el área del triángulo celeste es la mitad del rojo. Entonces, el área del celeste es igual a 1/2 del área del rojo. Es una relación que hay. Pero también sabemos que los triángulos, los dos triángulos estos grandes, sabemos que la superficie de cada uno de esos dos triángulos grandes es igual. Uno de ellos es igual a la superficie, vamos a poner la superficie del rojo más la superficie del amarillo. Y por otro lado es igual a la superficie del rojo más la superficie del celeste, porque son iguales los triángulos grandes. Bueno, entonces, basándonos en esta relación, que la superficie de un triángulo grande es igual a la superficie del rojo más la superficie del celeste, y sabiendo que la superficie del celeste es igual a 1/2 de la superficie del rojo, podemos decir lo siguiente. Vamos a decir que la superficie del triángulo, que es igual a 24 centímetros cuadrados, es igual también a la superficie del rojo más la superficie del celeste. Pero resulta que la superficie del celeste es igual a 1/2 de la superficie del rojo. Entonces tenemos que 24 centímetros cuadrados es igual a la superficie del rojo más la superficie del celeste, que es igual a 1/2 de la superficie del rojo. Si acá sacamos como un denominador 2, tenemos 2 superficies del rojo más la superficie del rojo, y es igual a 3/2 de la superficie del rojo. O sea que podemos saber cuánto vale la superficie del rojo, porque sabemos que es igual a 24 por 2 sobre 3, haciendo el pasaje de términos, 24 por 2 sobre 3. 24 por 2 es igual a 48, dividido 3 es igual a 16 centímetros cuadrados. Y esta es la superficie del rojo. Pero si esta superficie del rojo la reemplazamos acá, decimos que
Otra vez, la superficie del... Vamos a ponerlo en verde para cambiar un poco. La superficie del triángulo grande es igual a la superficie del rojo más la superficie del amarillo. No se puede escribir en amarillo porque no se nota. Entonces, 24 centímetros cuadrados es igual a 24 centímetros cuadrados es igual a la superficie del rojo, 16 centímetros cuadrados, más la superficie del amarillo. Con lo cual nos queda que la superficie del amarillo es igual a, haciendo pasaje de términos, 24 centímetros cuadrados menos 16 centímetros cuadrados. De modo que la superficie del triángulo amarillo es igual a 8 centímetros cuadrados, que es lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Cuánto vale la superficie del triángulo amarillo? Y es esta, 8 centímetros cuadrados. Bueno, con esto terminamos el ejercicio, terminamos la clase. Gracias por la atención. Cualquier duda la dejan en los comentarios y será hasta la próxima.